desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a estar platicando de otra vez de un modelo de sistema excitable, pero esta vez vamos a estar hablando de ya un último modelo. Esto es aplicado a otra vez a tejido cardíaco y es el modelo de Fenton y Karma, ¿no? Es un parte de un artículo bastante extenso que publicaron Flavio Fenton y sus colaboradores en el 98, ¿no? Eh, este artículo que vamos a ver pues, vamos a ver el sistema en ecuaciones diferenciales y buscándole por ahí se puede encontrar una versión en autómatas celulares, ¿no? Entonces un poco el reto que yo les quería dejar, porque este modelo utiliza eh, estos eh, comportamientos emergentes de ondas en espiral y giros para tratar de encontrar condiciones sobre lecturas de electrocardiogramas, ¿no? Que indiquen taquicardias y que eso vaya a producir algún tipo de desorden cardíaco, ¿no? Algún ataque, una cosa así, ¿no? Entonces, fibrilación sobre todo, ¿no? Entonces, si hay taquicardias, ¿cuándo es indicador de fibrilación atrial? Pues tiene que ver con cuando se empiezan a romper las ondas en espiral en el tejido cardíaco, ¿no? Entonces, de hecho, este trabajo pues, tuvo uh, una propuesta de aplicación clínica que no sé hasta dónde llegó, pero pues es importante conocerlo, ¿no? Además, pues ha sido muy influyente, ¿no? En el medio de la modelación del sistema cardíaco y de sistemas excitables, ¿no? Entonces, pues vamos a revisarlo un poco eh, y a ver qué tan lejos podemos llegar, ¿no? Entonces, déjenme. Entonces, vamos a hacer una descripción de las ecuaciones y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. A ver si podemos ver una simulación rápida. No el código, pero sí la, la visualización, ¿no? Y con eso terminaríamos la parte de sistemas excitables y pasaríamos ya a lo que sigue, que es tratar de estudiar un poco de cronobiología y a ver qué tan lejos podemos llegar, ¿no? Entonces, vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Bien, entonces voy a hacer nada más una caricatura rápida de algo y luego hay que recordar un par de cosas del oscilador de Belousov-Zhabotinsky. Del oscilador químico. Y bueno, la idea de todo esto es buscar
fibrilación ventricular, que tiene que ver con eh, actividad eléctrica desorganizada en el músculo de los ventrículos, ¿no? Entonces, esto está relacionado con vórtices en la actividad eléctrica en el músculo. Entonces, la idea que tenían Flavio Fento y Alain Karma era, pues esto se parece mucho a los vórtices que aparecen en fluidos, ¿no? Entonces, modelarlo, como se modelan los fluidos y tratar de seguir, por ejemplo, la matemática de los modelos de la reacción de Belousov-Zhabotinsky, ¿no? Entonces, para esto, eh, ellos hacen una simplificación, ¿no? Esto es de Fenton y Karma. En el 97, 98, ¿no? Eh, entonces ellos hacen una simplificación de la geometría del corazón, ¿no? Este, y es otra vez una vaca esférica. Vamos a tener, dicen ellos, supónganse que podemos pensar en el músculo cardíaco como un cubito, ¿no? Y en ese cubito pasan cosas dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando, ¿no? Esta parte de aquí es el endocardio. Esta es la pared media y este es el epicardio, ¿no? La parte de dentro, la parte de fuera y lo que hay, todo el músculo interior. Y lo que dicen es que hay un ángulo, dependiendo del punto de vista. Dicen, el punto de vista es aquí, este es el ojo, y el punto de vista. Y dice, esto hace 60 grados aquí, pero en este sentido, ¿no? Entonces podemos pensar que es menos 60, 180 grados aquí y 60 pero positivo de este lado, ¿no? O sea, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces lo que dicen ellos es, lo que quieren argumentar es que pueden trabajar el músculo cardíaco como si fueran ondas planas, en principio, porque se cumple la propiedad de anisotropía rotacional. Entonces basta aplicar cierta rotación y estamos hablando como de la misma cosa, ¿no? Ahora, lo que realmente nos interesa aquí, pues es esa regularidad del tejido, pues es lo que permite que las ondas de tipo espiral vayan a propagarse, ¿no? Es decir, es un medio que lo podemos pensar como continuo, que va a permitir que ese tipo de dinámica se dé. Entonces, es un poco la justificación, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tiene que ver las ondas en espiral o las ondas chocorrol con el tejido del miocardio? Esta parte de acá, del miocardio. Eh, eh, entonces,
Lo primero es que está en el tejido cardíaco, pues tiene dos fases, ¿no? Una de contracción y una de relajación. Y el juego entre esas dos es el bombeo este, correcto del corazón, ¿no? Entonces pues es un sistema excitable, ¿no? Esta es la fase de excitación y esta es la fase refractaria, pero ocurren en tiempos rapidísimos. Eh, entonces, en la parte de la relajación, este, se observa que las ondas en espiral se difunden, ¿no? Se comportan difusivamente eh, y por encima de eh, una amplitud crítica, de la onda, la inestabilidad morfológica del tejido cardíaco crea, a partir de esa onda plana en espiral, crea hélice, ¿no? Más o menos eh, eh, más o menos bien determinadas, ¿no? El, entonces, esta parte de aquí les dice a ellos, pues esto está relacionado con la región de Belousov-Zhabotinsky y sobre todo con un modelo sencillo, que fue el que vimos la vez pasada. A ese modelo se le llama el oregonador. Ese, pues, porque fue la versión simplificada de una reacción de Belousov-Zhabotinsky para su estudio matemático desarrollado por matemáticos de Oregon, ¿no? Eh, y entonces ya les dice algo más, ¿no? La forma funcional que deben estar estudiando esto, pues es como una de Pigou-Nagumo, este, torcida de alguna forma, ¿no? Con alguna cosa espacial. Eh, Hay una tercera cosa que es la creación de frentes de onda. Eso es lo que va a provocar la ruptura de las espirales, como en el Belousov-Zhabotinsky. Eh, y esta también está relacionada con la reacción BZ, pero bajo ciertas condiciones críticas. Eh, es decir, hay un fenómeno de umbral ahí con, con, con algunos parámetros que crecen, ¿no? Este, o pensando en que hay un gradiente de difusión más grande. Pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo vamos escribiendo un poco las ecuaciones de esto? Eh, pues básicamente
Tenemos la parcial respecto del tiempo de la V, que es V es el potencial de membrana, ¿no?, de la célula cardíaca. Esto se va a ver pues con un término de difusión, ¿no?, de difusión en advección. Esta D de difusión por una B menos una corriente que se debe a los iones, al intercambio de iones de calcio y potasio, y esto sobre un término de conductancia de la membrana, ¿no? La parcial de t respecto de una variable y, donde y es el vector de las aperturas de, de canal, ¿no?, o cierre de canales, no es el gating de los canales de potasio de calcio. Y de sodio también, pero más importante la de calcio en este caso. Y esta es una función suave de algún tipo, ¿no? Entonces, la idea es cómo se modela esa función. Si se fijan, realmente esto no es muy distinto de los otros modelitos que ya habíamos visto, salvo por este término difusivo, ¿no? Porque pues está pensando no en un cable, sino en una sabanita que suponemos que es una capa de estas anisotrópicas del músculo cardíaco. Entonces, bueno. Y aquí, ojo, la D con gorro es la parte difusiva, pero no es un coeficiente de difusión, es una matriz que tiene estos parámetros. Ahorita hablamos de ellos. Esta sigue siendo la conductancia de la membrana, y esta matriz es de una forma así. Y esto por la consideración anisotrópica que se está tomando, ¿no? Por esa es la forma que se tiene. La sigma con gorro es un tensor de conductividad. Y S0 es la tasa del elemento de volumen del tejido, ¿no? Esta es la conductancia, ¿no? Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. Bueno, y esto vamos a tener estas entradas de la matriz tienen que ver con tres términos, ¿no? El de paralelo, que es la propagación paralela al eje del músculo o de la fibra.
Vamos a ponerle muscular, ¿no? Y vamos a tener una propagación ortogonal, o eh, de hecho va a tener dos componentes, ¿no? El, respecto a uno de los planos y respecto al otro, ¿no? Estas dos representan la propagación ortogonal o transmural, ¿no? A través del músculo. Eh, y vamos a tener un término que va a determinar al sistema, sobre todo estos D1 y D3, que va a ser teta, que depende de z, es igual a una delta de teta, ¿no? Que teta pues es este ángulo del que hablábamos en el dibujito chafa, medios más teta delta teta sobre S, donde S pues es la teta mide el ángulo entre la fibra y el eje Y en cada uno de los planos, ¿no? Y vamos a pensar que el epicardio pues es el Z igual a 0 y el endocardio el Z igual a S. Esta S de aquí. Ok, y usando esto podemos escribir estos términos. Voy a borrar esta parte de aquí. De la siguiente forma. El D11 va a ser el D paralelo por el coseno cuadrado de teta de z más el D ortogonal 1 por el seno cuadrado de teta de z. El D 2 es parecido, es el D paralelo por el seno cuadrado más el D ortogonal 1 por el coseno cuadrado. Y finalmente el D, bueno, no finalmente, D12 es igual a D21 y estos son iguales a D paralelo menos D ortogonal 1 por coseno de teta de z por el seno de teta de z. ¿No? Es básicamente esta componente es una matriz de rotación plana, ¿no? Y esta de aquí pues es la otra componente de la difusión transmural, nada más, ¿no? Entonces lo que hay que decir después de esto es que las condiciones de la frontera, es decir, propiamente de la fibra muscular, pues van a ser las que se llaman en ecuaciones parciales condiciones de Neumann, que las vamos a poner por acá abajo. De Neumann, que van a ser respecto a la difusión
es en dirección del gradiente, ¿no? Ok. Donde esa n pues es el normal a la superficie que estamos tratando de encontrar, ¿no? Entonces, esas condiciones como se leen, esas condiciones se van a leer de la siguiente forma: parcial de b igual a 0 en z igual a 0 y z igual a s, que es en el epicardio y en el endocardio. D11 parcial respecto de x de b más D12 parcial respecto de y de b tiene que ser 0 en x igual a 0 y x igual a una L de x, ¿no? Que es la frontera. El D21 parcial x de b más D22 parcial y de b tiene que ser 0 en y igual a 0 y y igual a una L sub y, ¿no? Entonces ese es un poco la idea de este sistemita. Y lo que se hace básicamente es aplicar un esquema numérico, ¿no? Se hace la discretización de las derivadas parciales y se hicieron un montón de simulaciones. Estas en su momento fueron requerían de mucho cómputo, ¿no? Ahora se pueden más o menos implementar sencillamente. Hay por ahí una versión para matemática que podríamos trabajar, o podrían ustedes trabajar como parte de algún reto extra. Pero a mí lo que me interesa más es que, partiendo de esta idea de cómo se ve la parte de difusión, etcétera, se pueda proponer un modelo en automata celular, siguiendo a Greenberg-Haskell, ¿no? Bueno, eh, ahora, en la parte de las corrientes de iones que estaba acá arriba, la, la corriente que se debe al intercambio de iones, eh, no la separan ellos en el tipo de canal por donde pasan los iones, sino dicen ellos, pues lo que nos interesa es que hay unas que son rápidas y hacia adentro, dependen del voltaje y dependen del, este, del volumen de esta cosa. Hay unas que son lentas y hacia afuera y solo dependen del voltaje, solo son voltaje dependientes, y unas lentas y hacia adentro que dependen del voltaje y dependen de una variable W, que es la restitución, ¿no? Entonces, de estas podemos pensar que son como las corrientes de sodio, ¿no? Estas de aquí son las de repolarización, y esta de aquí es sobre todo iones de calcio. Entonces esta de acá es como el potasio, ¿no? Sodio, potasio, calcio. Pero para no excluir otras que también están ahí involucradas, pues le llaman rápida hacia adentro, lenta hacia afuera, lenta hacia adentro, ¿no?
pero tienen que ver con sodio, potasio y calcio, ¿no? Y las concentraciones hacia afuera y hacia adentro. Y entonces lo que hicieron fue proponer un modelo más o menos simplificado con, pensando en esto de variables rápidas y variables lentas, ¿no? Rápidas y lentas, ¿no? Entonces proponen una variable rápida y dos variables lentas. Y les llaman V y W y se ven de esta forma. Tenemos el término difusivo menos una J que es la corriente son flujos, ¿no? Entonces esta es la que corresponde a la IFI. Este depende de U y B. La JSO que depende de U y JSI que depende de U y de W, ¿no? Parcial de B respecto de T va a ser una teta una teta mayúscula, digamos, por U parcial UC, que es una constante, menos U por 1 menos B, esto sobre tau V menos de U, que es como el tiempo de regreso, menos la teta mayúscula. Ahorita la teta mayúscula no es otra cosa que una función de Heaviside, unos pasitos de Heaviside, y la parcial de W respecto de T, pues se parece mucho a esta, ¿no? La de Heaviside en UC menos U, pero ahora por 1 menos W igual sobre tau menos W menos la de Heaviside en U menos UC por W sobre tau más W. ¿Qué cosa es el paso de Heaviside? Pues es 1 para unos valores y 0 para otros, ¿no? Entonces, este es 1 si X es mayor que 0 y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Mayor o igual que 0 o menor que 0. Ahora, esto todavía hay que describir las J de las corrientes. La JFI tiene que ver con un tiempo tau d. La de Heaviside en U menos UC, 1 menos U y U, todo eso multiplicado por U menos UC. JSO nada más depende de U sobre tau 0. La de Heaviside en U menos UC, al revés, UC menos U, más 1 sobre tau R, la de Heaviside en U menos UC. Y la lenta hacia dentro
depende de U y de W, es menos W sobre una tau correspondiente por 1 más la tangente hiperbólica de K, U menos U, T. Así. El UC pues es un valor umbral. Y la tau B, voy a poner acá arriba, la tau B también se escribe como una de Heaviside para un menos UC, y tiene dos componentes, ¿no? Ok. Y si se fijan, aunque se ven bastante horribles las ecuaciones, esta parte de aquí, pues no es más que las corrientes rápidas lentas del modelo tipo Fishhook-Nagumo, ¿no? Y esto lo único que tiene de extra pues es esta parte de acá. Los parámetros, algunos los tomaron de la literatura y otros pues los fueron modificando experimentalmente, lo cual hace un trabajo bastante importante. Y ahora nada más que quisiera cerrar, de todas formas les voy a mandar este material y quisiera cerrar esta parte con un videito de una de las simulaciones y lo dejamos así, nada más pensando, ¿no?, en cómo este juguete de las ondas en espiral, de las ondas chocorrol, pues deja de ser un juguete y empieza a ser una buena herramienta para señalar cierto tipo de comportamientos en sistemas excitables, ¿no? Entonces, vamos tantito a la computadora y terminamos por la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver este video. Ahí están las coloraciones distintas. Son la actividad eléctrica, ¿no? Por ahí se van a empezar a ver formación de las ondas en espiral. En ciertas regiones, ¿no? No se alcanzan a distinguir del todo. Bueno, no es, se tarda más tiempo en formar
la, la onda en espiral, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que se puede esperar con ese modelo. En el artículo que les voy a mandar, pues vienen este, unas imágenes en donde se va viendo les puedo mostrar parte de eso acá, se vaya viendo el cómo se forman las espirales después de un rato, ¿no? Entonces, aquí está el artículo de Fenton y Karma. Entonces, parte de los resultados son estos, ¿no? Aquí voy a tratarlo de hacer un poco más grande. Pues es la reconstrucción. Este es ya una imagen más con más detalle, con todos los los cortes que le hacen a la superficie, ¿no? Aquí se empieza a ver la formación de esa onda en espiral, pero donde se ve mejor, aquí están, estos son parecidos, ¿no? Aquí se ven cómo se forman las espirales. Esto es un poco lo que pasa, ¿no? Este es la taquicardia ventricular, y estos son los histogramas de qué es lo que va pasando con los iones, ¿no? Y aquí es donde se empiezan a ver los chocorroles. Aquí también tienen cómo se van superponiendo las ondas en los diferentes pedazos de la simulación, y aquí es cómo se va generando la espiral, ¿no? En esta cajita pues es donde se está simulando la parte del tejido, y dependiendo de los parámetros pues ven ciclos con rotación, o estas cosas todas torcidas que tienen que ver ya con un episodio cardíaco, ¿no? Aquí esta imagen también parte de esa formación de espirales, y pues ese es un poco lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces nos vemos, con esta parte terminamos, y nos vemos en una siguiente sesión ya con empezando otro nuevo tema. Nos vemos en la siguiente. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing you can believe is a suitcase and a trunk.